En esta oportunidad vamos a estudiar la cinemática de cuerpo rígido y vamos a iniciar con una serie de problemas en cuanto a este material y el audio de mi persona, Julio Granadillo, profesor del Departamento de Mecánica de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería. Es importante que antes de iniciar cualquier problema de cinemática de cuerpo rígido, estemos claros conceptualmente en cuanto a identificar los tipos de movimientos de los cuerpos rígidos. Por ejemplo, si hablamos de barras, cuando una barra está en traslación instantánea, cuando una barra está en traslación pura, en movimiento general. De igual forma los discos, cuando están en movimiento general, cuando hay rodadura. Es importante tener claros esos conceptos porque nos van a ayudar a facilitar enfrentar estos problemas. Y bueno, adicional a ello, también es importante conocer las diferentes ecuaciones que nos van a permitir determinar tanto los vectores de velocidad y aceleración como otros parámetros que sean necesarios en la cinemática del cuerpo rígido. Entonces, para iniciar, vamos a comenzar con un problema bastante sencillo, el cual es el problema 9 de la guía de mecánica aplicada de cinemática de cuerpo rígido. Este ejercicio indica lo siguiente. La barra AB se mueve en la guía vertical inclinada 30 grados con la horizontal. ¿Ok? Ya ahí tenemos un dato. Acá podemos ver la barra AB cómo se mueve en esta ranura inclinada 30 grados con la horizontal. ¿Ok? Su extremo B se articula a la barra CB. Aquí podemos ver cómo su otro extremo B se articula en la barra BC o CB. De longitud L, allí me están dando ese otro dato, cuyo extremo C se mueve en la superficie horizontal también fija a tierra. Para la configuración mostrada, las barras son perpendiculares. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo que forman ellas entre sí es de 90 grados. Si la barra AB se mueve respecto a tierra con velocidad de magnitud constante v hacia abajo, ubicar la partícula de la barra CB que, que posee la mayor velocidad respecto a tierra y determinar su vector velocidad para dicha configuración. ¿Ok? Entonces, eh, siempre lo primero que vamos a hacer cuando vamos a enfrentar cualquier ejercicio de cinemática de cuerpo rígido es primero entender el movimiento de los cuerpos rígidos que estamos estudiando. Lo primero es eso. Luego, identificar las trayectorias, tanto de las partículas como de los cuerpos rígidos que estemos estudiando, identificar los tipos de movimiento, identificar el CIR, eh, y luego de eso, comenzamos entonces a aplicar las ecuaciones que sean necesarias para determinar lo que estén pidiendo. ¿Ok? Entonces, en función de eso, por ejemplo, en el caso de la barra AB, podemos observar que su movimiento, eh, que el movimiento de esa barra es un movimiento recto y es inclinado. Sí, aquí lo podemos ver que él se mueve en esta guía y se va a mover siempre en esta dirección. ¿Por qué? Porque esta guía no va a permitir que esta barra rote. Simplemente va a hacer que se traslade siempre en esta dirección. En el caso de la barra ABC, si a medida que la barra AB se mueve, sí va a existir una rotación en cuanto a la barra ABC. ¿Ok? Entonces, vamos a identificar las trayectorias y antes de eso, identificar los cuerpos rígidos. Eso es muy importante. Identificar los cuerpos rígidos. Recordemos que para identificar los cuerpos rígidos vamos a usar números a partir del 2, porque 1 lo usamos para identificar el marco de referencia Tierra. Entonces, vamos a llamarle 2 a la barra AB y vamos a llamarle 3 a la barra BC. ¿Ok? Luego de eso, entonces, se procede a identificar las trayectorias de las partículas o de los cuerpos rígidos que estemos estudiando. En este caso, esta es la trayectoria de A, que pertenece a quién? A la barra 2, respecto a quién? Respecto a Tierra. Y a su vez, esa trayectoria es la misma trayectoria de la partícula B, que pertenece a la barra 2 respecto a Tierra.
¿Ok? Luego aquí podemos también identificar la trayectoria de la partícula C. Esta sería la trayectoria de la partícula C que pertenece a la barra 3 respecto a Tierra. ¿Ok? Luego de eso es importante identificar los tipos de movimientos de cada cuerpo rígido que estemos estudiando. En el caso de la barra AB, fíjense que esa barra no rota, ¿ok? Entonces, esa barra lo que hace es trasladarse, pero tenemos que aprender a identificar si eso es traslación instantánea o traslación pura, ¿ok? Son dos movimientos totalmente diferentes. La traslación instantánea quiere decir que únicamente para ese instante, para dicha configuración, la barra se va a trasladar, lo que quiere decir que para el siguiente instante la barra va a rotar, pero cuando se trata de traslación pura, quiere decir que para cualquier instante de tiempo, la barra siempre se va a trasladar y nunca va a rotar, ¿ok? Entonces, en función de eso, si estudiamos la barra AB, fíjense que para cualquier instante de tiempo, la barra AB siempre se va a trasladar. ¿Por qué? Porque esta guía que vemos acá, esta guía inclinada, no va a permitir que esa barra rote. ¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que esta barra está en traslación pura y lo abreviamos de esta forma, TP, que significa traslación pura. ¿Ok? Ahora, ¿qué particularidad hay cuando tenemos una barra cuya traslación es pura? Una de las particularidades es que todas las velocidades, tanto las velocidades como las aceleraciones, tanto tienen la misma velocidad tanto en magnitud como en vector, ¿ok? Por lo tanto, todos los vectores de velocidad y todos los vectores de aceleración de cualquier partícula de una barra que se encuentre en traslación pura van a ser los mismos, ¿ok? Todas las velocidades son las mismas y todas las aceleraciones son las mismas. Además de eso, la velocidad angular, ¿sí? Y la aceleración angular son cero. Tanto el vector velocidad angular es un vector nulo, como el vector de aceleración angular es un vector nulo. ¿Por qué? Porque recordemos que la velocidad angular es la derivada de tita respecto al tiempo y la aceleración angular es la segunda derivada de tita respecto al tiempo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocamos acá como referencia ese ángulo tita, que en el enunciado nos indican que es 30, se dan cuenta que a medida que la barra AB si sube o baja, ese ángulo siempre va a ser el mismo. Evidentemente va a ser el mismo porque como la barra no rota, sino que se traslada, ese ángulo siempre se va a mantener y va a ser constante. Entonces, cuando yo haga mi primera derivada, la primera derivada de una constante va a ser igual a cero. Por lo tanto, la velocidad angular es nula. Y si eso nuevamente lo derivo, voy a obtener nuevamente la derivada de una constante, por lo tanto, la aceleración angular también va a ser cero. ¿Ok? Entonces, en resumen, cuando una barra está en traslación pura, se tiene o se concluye que las velocidades son iguales, las aceleraciones son iguales, su velocidad angular es cero y su aceleración angular es cero. Tenemos esas cuatro características allí principales. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver en el caso de la barra. En el caso de la barra BC, vamos a tratar de identificar el CIR, ¿ok? ¿Qué necesitamos nosotros para identificar el CIR? Necesitamos, en principio, conocer la dirección de los vectores de velocidad de al menos dos partículas que pertenezcan a la barra que estamos estudiando, ¿ok? Entonces, en el caso de la partícula C, podemos ver que conocemos su trayectoria, que es horizontal, y tangente a esa trayectoria, tenemos la dirección del vector velocidad y allí ya tenemos, digamos que una primera dirección de un vector velocidad. ¿Ok? Ahora, si evaluamos la partícula B, tenemos que esta es la trayectoria de B, tangente a la trayectoria, se tiene la dirección del vector velocidad. Y entonces, ya allí tendríamos dos direcciones de vectores velocidad de dos partículas que pertenecen al cuerpo rígido que estamos evaluando.
Entonces, luego de eso, ¿qué es lo que se procede a hacer? Por cada dirección de vector o velocidad se traza una recta perpendicular, que en este caso sería esta para el caso de la dirección del vector velocidad de C, y para el caso de la dirección del vector velocidad de B sería esta, ¿sí? Y justamente el punto de contacto o el punto de intersección de ambas rectas perpendiculares, allí es donde vamos a tener el CIR, que no es más que el centro instantáneo de rotación de ese cuerpo rígido. Entonces, esto que está aquí es el centro y se abrevia de esta forma, CIR, que es centro instantáneo de rotación, y entre paréntesis colocamos el número 3. ¿Ok? Entonces, eso está en movimiento general, la barra BC. ¿Qué particularidad tiene esta barra? Que cuando identificamos el CIR de un cuerpo rígido, nosotros ya recordemos que teóricamente las velocidades en el centro instantáneo de rotación se caracterizan porque son vectores nulos, ¿ok? Las velocidades son nulas. Sin embargo, las aceleraciones son diferentes de cero, ¿ok? Eso teóricamente. Ahora, luego de que ya estemos claros, que se haya entendido bien los movimientos, que hayamos identificado los tipos de movimientos, las trayectorias, toda la información que el dibujo nos da, que hayamos entendido y digerido bien toda la información que nuestro análisis puede darnos, entonces procedemos a llevar a cabo y a solucionar el problema. Entonces, fíjense, como para recordar, acá tenemos una nota, una pequeña nota, la cual indica si el cuerpo rígido de estudio se encuentra en traslación pura, abreviado TP, quiere decir que el vector velocidad angular y el vector aceleración angular de dicho cuerpo son nulos, ¿sí? Ya eso se explicó anteriormente. Entonces, como datos que se tiene que la barra CB tiene longitud L, el ángulo que forma la barra AB con respecto al horizontal es 30 grados, y están dando como dato la velocidad de O31 igual a V, considerando que O es la partícula del centro de masa de esa barra. ¿Ok? Este va a ser O. Pero como les dije, esta velocidad va a ser igual a la velocidad de A, va a ser igual a la velocidad de B. ¿Por qué? Porque esta barra está en traslación pura, y recordemos que si una barra está en traslación pura, todas las velocidades son las mismas. ¿Ok? ¿Por qué la aceleración es cero? Porque el enunciado nos indica que se mueve con velocidad de magnitud constante v. Por lo tanto, la aceleración es cero. Ahora, dándole sentido vectorial. Para darle sentido vectorial, necesariamente, como esta barra se mueve en una dirección diferente a la dirección del vector unitario y diferente a la dirección del vector unitario j, tenemos que definir un diagrama de vectores unitarios, ¿ok? Que en este caso le vamos a llamar P y Q, ¿ok? P y Q. Entonces, si ya el enunciado nos dice que la barra se mueve hacia abajo, y según este diagrama de vectores unitarios se colocó P dirección hacia abajo, entonces la dirección del vector unitario P coincide con el movimiento de la barra AB, pues entonces el vector velocidad de O31 va a ser igual a B positivo en P. ¿Ok? Y la aceleración, el vector de aceleración es un vector nulo. Ahora bien, ¿qué es lo que se va a determinar? La partícula de la barra CB que posee la mayor velocidad. Siempre cuando vayamos a determinar la partícula de una barra o de un disco o de cualquier cuerpo rígido que estemos estudiando, que posea la partícula de ese cuerpo rígido que estemos estudiando, que posea mayor o menor velocidad, porque la pregunta también pudiese ser que posee menor velocidad, es necesario determinar el CIR de ese cuerpo rígido que estemos estudiando. ¿Ok? Porque el CIR va a ser nuestra referencia para nosotros poder identificar cuál es esa partícula de ese cuerpo rígido que tiene mayor o menor velocidad.
Entonces, si ya sabemos que en el CIR la velocidad es nula, pues entonces cualquier partícula que se acerque al CIR, que esté más cercana al CIR, va a tener una menor velocidad porque se está acercando a cero, porque esa velocidad se está acercando a cero, ¿ok? Y cualquier partícula que se aleje o que esté más alejada al CIR, se puede decir que sería la partícula que posee mayor velocidad, ¿ok? Entonces, en este caso, lo primero es identificar cuál es esa partícula. Si ya se sabe, porque inicialmente se determinó que el CIR está ubicado en la partícula C, entonces, y lo que necesito es identificar la partícula de la barra que posee mayor velocidad. Entonces recordemos que en este caso sería la partícula de la barra que está más alejada del CIR, que en este caso, si podemos ver que es la partícula B. Entonces ya tenemos identificado cuál es esa partícula, ¿sí? Acá tenemos el diagrama de vectores unitarios que se utilizó como referencia. Y tenemos otra nota. La partícula de la barra o la partícula que posee mayor velocidad de un cuerpo rígido en general, en estudio, es la más alejada al CIR. Y de forma contraria, la partícula que posee menor velocidad de un cuerpo rígido en estudio es la más cercana al CIR. ¿Ok? Y bueno, finalmente, como se logró identificar que la partícula de la barra que posee mayor velocidad es D, porque es la que está más alejada del CIR, pues lo que hacemos es simplemente darle dirección, magnitud y sentido a ese vector y básicamente esa sería la respuesta. ¿Ok? Fíjense que como dato, ya nos están dando que esa barra se mueve con velocidad de magnitud constante V. Entonces, como es una barra que está en traslación pura, recuerden que todas las partículas tienen la misma velocidad y como yo lo que quiero conocer es el vector velocidad de B, entonces el vector velocidad de B es igual a V en dirección P positiva. ¿Por qué? Porque recuerden que esta barra se mueve hacia abajo. Entonces, este ejercicio, bueno, es un poquito interesante porque es bastante, digamos que conceptual y, y básicamente se hace para traer sobre la mesa esos conceptos que son bastante importantes al momento de llevar a cabo y de estudiar cualquier problema de cinemática de cuerpo rígido. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente esto es todo. Si estamos bien conceptualmente, les va a ir muy bien al momento de hacer cualquier ejercicio. Y pues nada, cualquier duda, cualquier comentario, lo dejan por acá abajo y pues seguimos en contacto.